¿Se ha preguntado usted cuál es la filosofía del imperio? O más aún, ¿se ha preguntado usted cómo o cuál sería la nación del siglo XXI? Y más aún todavía, ¿qué tenemos que ver los hispanos con los rusos? Preguntemos. Soy Roberto Lamadrid y esto que ya casi cumple 10 años y que siempre ha sido suyo y gracias a usted, Detrás de la Razón. Comenzamos. Nuestro punto de partida es esta obra. Polémica, radical, que dibuja una teoría del Estado y el imperio. Rechaza los mitos ideológicos de la teoría liberal moderna que ha dado a una multitud de corrientes, sean de derecha o de izquierda, 2 siglos de raíz moral protestante. Esta obra es crítica del formalismo, idealismo e individualismo de la contemporaneidad. ¿De qué se trata? Veamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre presente. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, por supuesto. Y muchísimas gracias a usted. Ya sabe que nunca nos cansaremos de agradecerle, de insistirle que gracias a usted este programa pues ya tiene más de casi 10 años de vida, a pesar de toda la censura y de los múltiples cortes de canal y de eliminación por completo. Usted ya lo sabe, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial, es un programa, diría yo, prácticamente de lujo. Tenemos con nosotros a José Ramón Bravo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, allá en España. Tiene maestría en Economía Política Internacional por el King's College, London. Y bueno, pues es un intelectual de peso y de profundidad porque se dedica a analizar exactamente qué es lo que está pasando entre la historia, la actualidad, la filosofía, y nos ayuda a entender todas estas estructuras que pesan sobre nosotros. Está lanzando un libro, una obra que creo que podría ser vital para entender lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, que es justamente de lo que vamos a hablar aquí. José Ramón Bravo, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecemos mucho. Seguro que esto va a estar bueno, como se dice aquí en México. Santiago Javier Armesilla Conde, usted lo sigue mucho por las redes sociales, un filósofo famoso, doctor por la Universidad Complutense en Madrid, en Economía Política y Social, en el marco de la globalización. Editor y fundador de la revista La Razón Comunista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Ensayos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Santiago, también es un placer, gusto a los dos conocerte. Si me permiten hablarles de tú, porque en este programa pues siempre hemos tratado de hablar de tú por una cuestión de equidad y de igualdad. Muchísimas gracias a los dos. Pues José Ramón, empiezo contigo. Este libro trata sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Pero a ver, antes de empezar con unas preguntas de fondo, pues ¿qué son o quiénes son las Españas y las Rusias y cuál es el problema, ¿no? Bueno, buenas tardes ante todo y gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias. Por las Españas y las Rusias nos referimos sobre todo al mundo hispánico y al mundo ruso, ¿no? Como civilizaciones en la historia, pero también en la realidad material actual. Y por lo tanto no es un libro que hable sobre todo de España y de Rusia en el sentido moderno y actual, sino más bien del mundo hispánico. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos las Españas, y el mundo ruso, pero en un sentido amplio, abarcando más que lo que es hoy la Federación Rusa, aunque también hacemos mucha referencia a España y a Rusia como países, ¿no? Pero nos interesa más esa perspectiva civilizatoria, histórica, y que se forma, como se explica en el libro, precisamente sobre la base de un imperio católico en el caso hispánico, ortodoxo, sobre todo en el caso ruso, y que, aunque hoy ya no forman unidades políticas como tales, no son estados,
eso, no tienen una unidad política. Sin embargo, sí que tienen una realidad material y bueno, de ahí parte el problema del que hablamos en el libro, ¿no? Que es, en gran parte está ligado a esa falta de unidad, pero luego también al hecho de que tienen lo que decimos aquí que es una existencia crítica en el contexto internacional actual, precisamente porque vivimos desde hace ya bastante tiempo en una época que está hegemonizada por el mundo anglosajón, por una imperialidad, digamos, anglosajona, y en ese sentido, pues consideramos que la existencia de los pueblos hispánicos y de los pueblos rusos es problemática y es crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos nosotros múltiples espectadores de todo tipo, de izquierdas, de derechas. ¿Por qué habría que leer algo así? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué tiene que ver con nuestro presente e incluso con el sufrimiento de muchas entidades, ya sean pequeñitas como la familia o sociedades enteras o lo que estamos viendo en Ucrania? Ayúdanos a entender cómo concilias esta idea de la Rusia con la España, el imperio ruso con el imperio español, está presente en nosotros, eso quiere decir, y que esa problemática puede resolver o puede agrandar los problemas, José Ramón. Sí, el libro hace lo que se podría llamar un estudio comparativo, ¿no?, entre lo que es el mundo hispánico y el mundo ruso, o hispano-latino y ruso-bizantino, ruso-ortodoxo. Entonces, nos ayuda, digamos, comprender, primero comprender los conceptos políticos, por eso es una filosofía política, es una teoría política, y a todos aquellos interesados en la teoría del Estado, en el imperio, en las relaciones internacionales, pues la parte de teoría política, que es la primera del libro, les va a interesar especialmente, pero luego esos conceptos también se aplican tanto, digamos, en el estudio de la historia del mundo hispánico y del mundo ruso, como en la tercera parte en lo que tiene que ver con geopolítica, ¿no? Es decir, contrastar esos conceptos, esas tesis, con la realidad de la historia, por un lado, con la realidad actual, y en ese sentido nos ayuda a comprender el mundo en el que estamos y bueno, pues pretende ser de alguna forma un poco una guía para tratar de ver cuál es nuestra posición en el mundo, de analizar dónde estamos, ¿no?, cuál es nuestra identidad colectiva. Y en el último capítulo incluso se hacen algunas propuestas de, hipotéticamente, pues si habría alguna forma de resolver eso que llamamos el problema político, que se reconoce que es de muy difícil resolución, pero bueno, que habría, al menos hipotéticamente, pues vías de poder resolverlo, ¿no? Al menos en teoría. Oye, José Ramón, a ver, la última pregunta porque quiero pues escuchar también algunas réplicas. ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es la tesis del libro? O sea, ¿qué es lo que nos propones? ¿Defiende esto una ideología? ¿Va dirigido a alguien en especial? Pero lo que me interesa es, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, va dirigido contra varias personas o varias tesis. Bueno, más que personas, tesis o ideologías, podríamos decir. Porque, como decía Gustavo Bueno, pensar es pensar contra alguien, entonces inevitablemente, pues si se defienden unas tesis es porque se va en contra de otras, ¿no? En este sentido, el libro se puede describir de varias maneras. Por ejemplo, es en gran parte una crítica contra el liberalismo, no en un sentido, digamos, ideológico partidista, como se pueden hacer a lo mejor desde posiciones, vamos a decir, izquierdistas, que hacen una crítica puramente destructiva de lo que serían, lo que podríamos entender, posiciones liberales o de derecha, etcétera, o al revés, sino a partir de unos conceptos filosóficos, de una teoría filosófica y política. Y entonces se critica el liberalismo porque se comprende que el liberalismo es lo que llamamos la teología política dominante en nuestra época, de la que derivan la mayoría de las corrientes, muy diversas, por cierto, tanto de derecha como de izquierda, de la época moderno-contemporánea, y que en el caso de las Españas y las Rusias pues fue, digamos, una teología política determinante para la destrucción del imperio. Puede decirse que no fue lo único, ¿no?, que contribuyó a la desintegración del mundo hispánico, la monarquía hispánica y la Unión Soviética, que nosotros lo entendemos como una fase del mundo de la civilización rusa. Lo que pasa es que una fase, dijéramos, ya contemporánea, moderna, y eso pues se explica a través del principio que llamó Gustavo Bueno la dialéctica de imperios, ¿no?
Es un principio que parte de una filosofía política materialista, realista, podríamos decir, que explica la historia política del hombre, sobre todo en base al concepto de imperio, que tratamos también de rescatar, porque nos parece muy importante para explicar la historia, pero también el presente, porque está siempre operando ese principio, ¿no? Al margen de las interpretaciones que salgan del mismo, creemos que hay que tratar de explicarlo primero. Y luego, como dijéramos, es la lucha precisamente entre estados imperiales lo que determina o marca las principales líneas de evolución en la historia, y hoy lo podemos ver, ¿no? Más allá de ideologismos o de posiciones, por ejemplo, economicistas, que son importantes, por supuesto, pero nosotros entendemos que la historia política se explica en base a esas luchas, a esos conflictos, a esa dialéctica entre fuerzas políticas que son de dimensión imperial y que precisamente por esa dimensión que tienen, pues de alguna manera definen o, podrían marcar lo que es la historia universal, o lo más parecido o lo que más se puede parecer a lo que se llamaría una historia universal, que realmente como tal tampoco existe, porque no hay un estado universal, ¿no? Bien, vamos a entrar más a detalle adelante. Doctor Armesilla, Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo escuchas todo esto? Y además yo quiero preguntarte, en este mundo tan revuelto y a propósito de lo que plantea José Ramón, en donde se instaura una ideología que genera tanto de derechas como de izquierdas corrientes, estamos parados en una actualidad en donde hay mucha gente que no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni qué profesa. No sabe mucha gente si, oye, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. ¿Cómo saber y cómo no perdernos en toda esta marea de confusión? Y sobre todo, pues lo que te pregunté al principio, ¿cómo escuchas todo lo que nos dice José Ramón? Adelante, Santiago. Bueno, yo en primer lugar, gracias por la invitación a su programa. Para mí es un gran placer. Lamentablemente yo no he leído el libro de José Ramón Bravo, con lo cual lo que yo pueda explicar o hablar sobre el mismo no puede darse porque no lo he leído. Claro. Conozco la publicación del libro, pero el mismo ahora mismo que él está hablando. No obstante, lo que yo puedo comentar al respecto es en base a lo que yo he podido investigar por mi cuenta respecto a la evolución histórica y política, geopolítica de lo que fue el Imperio Español y por qué cayó, que también creo que eso es una de las asignaturas pendientes de mucha gente, explicar por qué cayó el Imperio Español, y también el Imperio Ruso, que sí es verdad que en cierta medida la Unión Soviética fue una fase de ese imperio, pero al mismo tiempo es una fase que rompe con las fases anteriores, de la misma manera en que la Revolución Francesa es una continuación en gran medida del Estado francés absolutista, pero al mismo tiempo rompe con el mismo. Es decir, yo creo que si uno aplica la dialéctica a la historia, sea esta dialéctica de imperios, de estados o de clases, porque son tres momentos de una misma dialéctica histórica, pues continuidad y ruptura no son incompatibles, se dan en procesos históricos a la vez. Es decir, en un proceso histórico, en una revolución, en una guerra civil, en una nueva forma de Estado, hay tanto ruptura con lo anterior como continuidad. Y hay también fases intermedias. Y creo que en el caso del Imperio Ruso y la Unión Soviética, e incluso la Rusia de Putin actual, se dan esas continuidades y esas rupturas. La cuestión es que la Rusia de Putin actualmente, digamos que ha podido incorporar de una manera mucho más exitosa a nivel político, por lo menos por ahora, esas continuidades y esas rupturas históricas que las naciones que derivan de la balcanización del Imperio Español. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a hablar un poco en ámbito personal. Yo estuve hace 11 años en Rusia presentando una ponencia en el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, en la Universidad de Lomonosov. Y bueno, si uno va a la Plaza Roja de Moscú un domingo por la mañana, se encontrará una especie como de rastro, como el rastro de Madrid, en el cual pues se puede comprar prácticamente cualquier cosa. Los rusos actualmente no tienen ningún problema en mezclar dentro de su plétora de mercancías para ofrecer a los consumidores para comprar, sean turistas o no, elementos culturales que vienen de la época de los zares, elementos culturales y políticos que vienen de la época soviética y elementos actuales.
Es decir, los rusos con Putin han logrado hacer una síntesis desacomplejada de su historia, en la cual, por eso digo que continuidad y ruptura, pues no chocan, no se ve como algo dicotómico, no hay una división binaria. Sin embargo, pues por otro tipo de cuestiones, en las naciones que derivan del Imperio Español y del portugués, que yo creo que habría que unir aquí, aunque chocaron, habría que unir aquí al Imperio Español y al portugués como parte de una misma civilización o de un mismo origen civilizatorio, porque del Reino de León, que deriva a su vez del Reino de Asturias, derivan tanto la corona de Castilla como la corona portuguesa, en eso que se llama la iberofonía, que menciona Durán Prados. Para muestra un botón, la ciudad de Oporto la fundó un noble asturiano, Vimara Pérez. Yo hablo sobre esto en un libro que he repasado ayer las galeradas del mismo, un libro mío que va a salir en octubre, Iberofonía y Socialismo, donde trato temas que creo que José Ramón ha tratado también en su obra. Pero creo que sería interesante estudiar por qué, a diferencia del mundo eslavo, ortodoxo eslavo, siendo Rusia la cabeza del mismo, que sigue siendo el estado más extenso de la Tierra, ¿por qué en el mundo iberófono no ocurre así? Porque hay una especie como de constante sustancialización de la ruptura y de negación de la continuidad de un proceso que duró unos 3 siglos, 4 si apuramos hasta la pérdida por parte de España de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, o incluso 5 si hablamos de Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Creo que eso es un reto a estudiar por parte de la filosofía política, la teoría política, la geopolítica, los historiadores, es decir, por qué hay una sustancialización de la ruptura y hay, por parte sobre todo de las clases dirigentes de los estados que surgen de la balcanización del Imperio Español, una negación o una minimización o una subordinación de la continuidad por parte de la ruptura. Yo creo que esto también viene de la sustancialización de los llamados libertadores y de su acción política, José de San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar, etcétera, los cuales, por ejemplo, ha demostrado en su libro Madre Patria Marcelo Gullo, incluso cuando ya se estaban dando cuenta de que la acción imperial del Imperio Británico estaba llevando a donde luego les llevó, trataron de enmendar la cuestión muy tardíamente, llevarse a Fernando VII a Hispanoamérica de la misma manera en que los portugueses habían logrado llevar a los Braganza de Lisboa a Río de Janeiro, y sin embargo, pues no se produjo. Fernando VII se negó. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Entonces, a expensas de conocer en profundidad la obra de José Ramón Bravo, desde aquí mis respetos, porque hace años me mandaba correos y los intercambiábamos, creo que lo recordará, pues creo que si en algún punto puede haber una convergencia entre lo que él ha tratado y lo que yo puedo tratar, pues eso quizás en el futuro sí lo podamos valorar conjuntamente en cualquier tipo de espacio. Pero sí me parece tremendamente interesante también señalar que en esa dialéctica de imperios, que está conjugada con la de clases y con la de estados, la clase dirigente del Imperio Británico, esa gran burguesía tirando a oligarquía y esa nobleza aburguesada que produjo el Imperio Británico, Inglaterra, sobre todo después de la Revolución Gloriosa de 1688, sí consiguió expandir unas ciertas ideas, unos ciertos conjuntos de ideologías que se han llamado liberalismo ahora, pero cuidado, con una salvedad. Liberalismo es un término, y con esto termino mi primera intervención, liberalismo es un término que surge en España y que si es verdad que los liberales españoles tienen influencia de los Whigs anglosajones y de los ilustrados franceses, sin embargo beben sobre todo de las tradiciones propiamente españolas que vienen de la Edad Media, por ejemplo, de las libertades de los fueros de León, de las Cortes de León, castellanas, etcétera, y de la Escuela de Salamanca, por supuesto. Lo que ocurre es que esa tradición Whig anglosajona, a mi juicio, se ha apropiado del término liberal y lo ha asimilado como propio, pero engarzándolo con sus propias tradiciones políticas, religiosas y económicas propias. Y de ahí que incluso pues haya actualmente en el mundo hispanoparlante muchos que se llaman liberales, que realmente son Whigs que si escucharan los discursos políticos de los liberales doceañistas españoles, los verían como peligrosos socialistas. Pero bueno, también hay liberales actuales extremos que piensan que Milton Friedman es un socialista, ¿no? Estoy pensando en la escuela austríaca. El liberalismo es un totum revolutum, es muy complejo, hay muchas familias enfrentadas entre sí. En el siglo XIX se mataban entre ellos, hacían golpes de Estado continuamente en muchos países. Y bueno, de todas maneras, si el libro de José Ramón Bravo permite entender un poco los puntos de conexión, pero también de desconexión del mundo hispánico o iberófono y del mundo eslavo ruso,
también eso será interesante, porque también hay que decir, y yo me atrevería a decir, que aunque hay elementos de parecido, también hay muchos elementos históricos del mundo de la construcción de lo que es Rusia, de lo que son las Rusias y lo que son las Españas, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, ya José Ramón podrá indicarnos a nivel histórico algunos de esos puntos de conexión y de desconexión. Santiago, pues muchísimas gracias por esta, pues por esto todo, por toda esta construcción que nos haces. Y en la siguiente pregunta te voy a preguntar, ahí te la dejo, si toda esta explicación que nos das de la corriente histórica pudiera ser una gran presión esencial, de esencia, en el sujeto individual, es decir, en una persona de hoy, o en el sujeto colectivo, y si esto está determinando o por lo menos condicionando la historia que estamos escribiendo el día de hoy. Déjame ir con José Ramón. José Ramón, justamente de lo que estaba diciendo Santiago, pues yo te pregunto, bueno, ¿y por qué comparas a los rusos con los hispanos? Bueno, efectivamente, como ha dicho Santiago, hay diferencias importantes y eso se reconoce en el libro. Vamos, desde la primera página se reconoce que no se quiere hacer una equiparación sin más, porque sería ridículo, sino que lo que se trata es de resaltar esos paralelismos que es pertinente hacer, creemos, digamos, entre el mundo ruso y el mundo hispánico, a pesar de las grandes diferencias teológicas, culturales, institucionales, étnicas, lingüísticas, etcétera, porque más allá de aspectos concretos en cada uno de esos ámbitos, cuando miramos la historia en un sentido diacrónico y sobre la base del imperio, la base de la civilización y, como hemos dicho antes, del principio de dialéctica entre grandes estados imperiales en la historia, vemos que esos paralelismos existen y se pueden dar, ¿no? Para empezar, se compara a los hispanos y a los rusos porque, bueno, partiendo un poco de la diferenciación que hizo el filósofo mexicano Leopoldo Cea, ¿no?, entre esos tres pueblos o naciones que están en los extremos, digamos, de Europa, que él habla de Rusia, de Britania, refiriéndose a Gran Bretaña, al mundo anglosajón en definitiva, y luego habla de Iberia, pero quiere decir España, las Españas o el mundo hispánico, ¿no? Y como estando en los extremos de Europa, son precisamente los tres pueblos que se encargan de, dijéramos, extender, por así decir, la norma del imperio universal. Pero encuentra más paralelismos CEA o más parecidos, podemos decir, entre los rusos y los iberos, como dice él, o los hispanos, diríamos, que entre estos y los anglosajones, o el mundo germánico, o el mundo protestante. Entonces, aquí me gustaría resaltar que la cuestión de la religión, es decir, del orden teológico-moral, el orden religioso, en la historia es fundamental y yo creo que nos ha ayudado en este libro a comprender y a ubicar mejor los conceptos políticos y a comprender cuál es sobre todo la evolución, ¿no?, política en lo que llamamos Occidente, que históricamente fue la cristiandad, precisamente por la importancia que tiene la ruptura que se produce en el siglo XVI a partir de la Reforma Protestante, primero con Lutero, pero después con Calvino, que los que conocen bien la historia de la religión y en general historia de las ideas políticas, no les va a sorprender lo que digo, saben que el calvinismo evolucionó finalmente hacia el liberalismo y, como decía Santiago, es verdad que el liberalismo es un término, pues se puede decir que polisémico, se puede hablar de muchos liberalismos, nos podemos referir a conceptos, digamos, a nociones muy distintas utilizando el término liberalismo, pero aquí se hace en el sentido de teología política que define de alguna forma la escala del imperio en la que se ha impuesto esa teología en la edad moderna contemporánea. Ya desde el siglo XVI, pero sobre todo en los dos últimos siglos, precisamente por la hegemonía anglosajona, primero con el Imperio Británico, que fue el imperio, dijéramos, germano-protestante, que finalmente se hizo universal, los otros no lo consiguieron, los dos imperios protestantes, quiero decir, y después el imperio de Estados Unidos, claro, ¿no? Bueno, Gran Bretaña nosotros consideramos que sigue siendo en gran parte un imperio, ¿no?, por su posición dominante en el sistema financiero y monetario internacional. Entonces, ese concepto de la teología, la importancia, me parece que la palabra teología o sus derivados teológico, teológica, aparecen como 200 veces mencionados en el libro. Es decir, que prácticamente cada 3 páginas se hace una referencia a la teología o a lo teológico, ¿no? Y eso da un poco idea de la importancia que se asigna a este concepto, ¿no? Entonces, comprender que la teología es una de las dimensiones del imperio, del poder imperial, del poder político en general, pero sobre todo imperial, para nosotros es fundamental para explicar la historia política, porque muy resumidamente podemos hablar de 3 grandes dimensiones del poder soberano del Estado o del imperio,
Por un lado tendríamos el poder, no voy a entrar en términos técnicos, filosóficos de bueno para no confundir al personal, pero bueno, hablaríamos de un poder, dijéramos, militar, defensivo militar, que defiende las fronteras del Estado y también las relaciones con el exterior, de un poder que podríamos decir económico productivo, también, bueno, podríamos hablar de la potencia monetaria, y luego de un poder que llamamos aquí potencia ideológica, al que se dedica un capítulo en el libro, que es el capítulo 10, que recomendamos leer porque permite comprender las tesis que se defienden en el libro, ¿no? Y que se utiliza en un sentido amplio. Ese poder ideológico también se refiere al sistema de valores morales, a lo que llamamos también teología política, aunque no sean términos equivalentes. Y además defendemos en la teoría política que proponemos al final del capítulo 3 que esa dimensión teológica, ideológica, nematológica en terminología del filósofo Gustavo Bueno, es precisamente la más determinante en cuanto al imperio, ¿no? Así como en la morfología que llamamos el Estado-Nación, propio de la época más moderna, lo fundamental es, dijéramos, el sistema productivo, lo que llama Bueno la capa basal, y en la antigua polis pues sería un poco el sistema militar defensivo, es decir, como la dimensión fundamental del poder del Estado frente al exterior. En cambio, en el imperio es esa teología, ese sistema de valores, que sobre todo en el caso hispánico, pero también ruso, se basaba en la fidelidad o en la lealtad a la institución de la monarquía, de la corona, ¿no? O del emperador. Y por otro lado, los británicos te van a decir que también ellos tenían lealtad a la corona, ¿no? Y que por eso hacían piratería. Sí, es que el imperio británico, muchos dicen que sigue siendo una monarquía compuesta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, organizativamente, pues sí, lo que pasa es que, y ahí viene la importancia de la teología, es decir, el imperio británico se forma como un tipo de imperio que nosotros oponemos a los imperios que llamamos civiles o generadores, en terminología de Bueno, que son imperios que incorporan a los pueblos, según se van ampliando, los incorporan a una misma norma política, un mismo Estado, podríamos decir, de forma que España en América lo que tiene es otras Españas, es decir, son virreinatos, son provincias, son gobernaciones, capitanías, etcétera, es decir, forma todo parte de una misma estructura estatal unitaria, aunque muy diversa, claro. Y en el caso ruso, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, que hay una estructura unitaria de Estado, mientras que en el caso británico hay una doble norma que es típica del liberalismo. Y entonces, esto lo ligamos con el liberalismo, con los principios morales de la teología protestante, que es una vuelta, esto es muy largo de explicar, pero en el libro pues está expuesto, es una vuelta a lo que sería el Antiguo Testamento y a principios como el predestinacionismo, el principio del pueblo elegido, que ya no es el pueblo de Israel, sino que en el caso de, sobre todo en el seno del Imperio Británico, se conceptualiza a través de las doctrinas, por ejemplo, supremacistas, que le dan a los anglosajones un poco la primacía para guiar a los demás pueblos del mundo, que luego copiaran muchos teóricos alemanes, de hecho, porque las teorías supremacistas, incluso finalmente racistas, realmente no provienen tanto de Alemania como, en última instancia, del Imperio Británico, precisamente por esa escala imperial que tiene. Entonces, esa doble norma, que está analizada, por ejemplo, por diversos historiadores contemporáneos, en España por Josep Fradera, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, habla de esa doble norma en el Estado liberal colonial, que es por un lado la metrópoli y por otro lado los coloniales, ¿no? Las colonias, y que nunca se igualan en derechos o en estatuto jurídico a lo que sería la metrópoli, ¿no? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, incluso en la primera Constitución liberal española, aunque incorpora principios liberales, como decía Santiago antes, claro, tiene un peso muy importante todavía la tradición católica y la tradición, podríamos decir, comunitarista digamos, la cultura tradicional política católica frente a lo que van a ser los imperios propiamente liberales de la modernidad contemporánea, donde rige ese principio moral protestante que es fundamentalmente el individualismo. Es decir, incluso el propio racialismo, nosotros defendemos aquí que se basa en última instancia en el individualismo fundamental del protestantismo. Entonces, cuando hoy, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, en la cultura política actual, incluso en el mundo hispánico, sobre todo en la España peninsular, encontramos a muchos que teóricamente defienden supuestamente el catolicismo, ¿no? como una moral propia, pero al mismo tiempo se adhieren a lo que podríamos entender como una especie de calvinismo económico, pues claro, en nuestra opinión es un contrasentido total, ¿no? Porque eso demuestra hasta qué punto, digamos, tiene fuerza la imposición de la teología protestante incluso en el mundo católico actual. En el mundo ruso también pasa, pero en menor medida, y lo hemos visto ahora
en los últimos años, sobre todo con un poco el renacer de ciertas tradiciones, aunque a pesar de todo la influencia liberal en Rusia es antigua y sigue teniendo incluso en la Rusia de hoy mucho peso, ¿no? Oye, José Ramón, para una persona que no ha estudiado filosofía, para una persona que no ha investigado como ustedes dos, y te pregunta, oye, entonces los hispanos nos parecemos a los rusos o los rusos se parecen, ¿en qué principalmente? ¿En que nos permea una teología? ¿En que nuestra historia deviene en esta parte que tú explicas? O sea, ¿cómo explicarías cómo se parecen, en qué se parecen? Bueno, se parecen en varios aspectos. Podríamos empezar por, digamos, el mismo enemigo externo, porque fue precisamente la potencia o el imperialismo anglosajón el que desintegró tanto la monarquía hispánica en las primeras décadas del siglo XIX como la Unión Soviética. Esta es la tesis que defendemos, que es polémica, pero que la han defendido también otros autores, tanto rusos como occidentales, a finales del siglo XX, ¿no? Pero, sobre todo, yo me remitiría a la tradición cristiana, mesiánica o ecuménica que tienen los imperios hispánico y ruso de extender el cristianismo como una teología, una ideología, incluso podríamos decir, de Estado, ¿no? Frente al imperio británico, que realmente no busca esto, ni tiene los mismos principios morales. Entonces, aunque es verdad que sí, hubo una escisión de las iglesias en el siglo XI y, bueno, pues ha habido siempre, digamos, ese antagonismo, podríamos decir en cierta forma, entre la ortodoxia y la iglesia latina, la iglesia romana, la iglesia católica occidental, pero podemos encontrar más puntos de contacto en, dijéramos, la tradición moral del mundo católico, latino, hispánico y el mundo ruso, bizantino, eslavo ortodoxo, que frente a los anglosajones. En el libro, por ejemplo, se menciona que las Españas y las Rusias, a pesar de sus diferencias, se parecen más entre sí que al resto del mundo. Y es decir, el peso del cristianismo tradicional, por así decir, aunque ya en el mundo hispánico actual pues está muy difuminado, sobre todo en la España peninsular, pero bueno, hasta no hace tantas décadas pues todavía podía hablarse de que lo que configuraba moralmente al mundo hispánico era el catolicismo. Tiene una tradición comunitaria, ¿no? Y esto es muy importante porque tratar de comprender tanto a las sociedades hispánicas de América como a la España peninsular desde los presupuestos y los conceptos del liberalismo, pues yo creo que está condenado al fracaso. Esto es lo que hacen muchos grupos, pues no solo políticos, sino también académicos y en varios ámbitos. Tratar de comprender la historia, etcétera, pues tratar de comprender la España actual, pues prácticamente ignorando América. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Gonzalo Anes, que es uno de los grandes estudiosos del siglo XVIII y bueno, de la historia de España, que en una obra publicada por Alfaguara de la historia de España dedicada al siglo XVIII y a los Borbones, pues dedica a América, creo que son, bueno, menos de un 2% del total de páginas. Es decir, cuando tanto por población como por extensión, etcétera, pues la América española tenía mucho más peso e importancia en cierto sentido que la América peninsular, que la España peninsular, perdón. Entonces, es la tradición del imperio, diría yo, la tradición comunitaria del cristianismo tradicional, católico en un caso, ortodoxo en el otro, o mejor dicho, católico romano, católico latino en un caso y católico ortodoxo en el otro, lo que define a las Españas y a las Rusias como civilizaciones en la historia y precisamente lo que permite acercarlas. Además de que históricamente también se forman, como decía Leopoldo Cea, en los extremos de Europa y frente a esa idea de la Europa moderna que se presenta como el paradigma del progreso, que deja un poco en los márgenes de la civilización a las Españas y a las Rusias, ¿no? Y bueno, de hecho hay un autor, Walter Schubert, ¿no? Alemán, pero bueno, de origen alemán, pero que vivió en la Unión Soviética, que publicó un ensayo hace ya muchos años comparando, bueno, hablando sobre, dijéramos, Rusia y la civilización del Oriente y demás. Y entonces es muy interesante porque dedico un capítulo a hablar de los principales pueblos, digamos, o naciones europeos. Habla de los anglosajones, de los alemanes, de los franceses, de los rusos y de los españoles. Y él, siendo alemán, de los que tiene bueno, aparte está siempre muy en favor de Rusia, pero de los otros tiene una más positiva precisamente de los españoles, porque en la época en la que él escribe, que es, pues igual es mediados del siglo XX, encuentra todavía muchos parecidos en la forma de ser y en las instituciones españolas respecto de Rusia, ¿no? E incluso llega a decir que
sin haber tenido apenas contacto, o muy poco históricamente, los españoles, los hispanos, podríamos decir, y los rusos, pues de alguna forma serían como aliados sin saberlo, porque tienen en esa Europa moderna un enemigo común, ¿no? Un enemigo utilizado en el sentido alemán de Feind, ¿no? Como del antagonista, el que se opone a uno. Bien, pues muchas gracias. Debe estar fascinante leerlo. Me imagino que ya se podrá comprar por ahí, por Amazon, acá en América. Bueno, no lo sé. Ya nos los dirás. Santiago, y por favor te pido, Santiago, que cuando también tú lances tu nuevo libro, pues nos avises, pues para conversar sobre esto, porque también deben estar un tesoro de muchas cosas que a veces no entendemos ni comprendemos. Por favor, también te lo pido, Santiago. Hablando de lo que está diciendo José Ramón, yo me imagino, Santiago, con todo lo que nos ha explicado José Ramón y tú, Santiago, en la participación anterior, imaginemos que estos tabiques históricos son una corriente muy fuerte de peso que viene y presiona a la sociedad contemporánea de las Españas o de las Rusias. Y mi pregunta es, ¿tú crees que siga continuando o tenga que ver, sean continuaciones las diferentes Rusias y las diferentes Españas o Hispanias, sea la continuación, o se está comenzando a desmoronar o ya se desmoronó? ¿Y por qué te lo pregunto? Tú mencionaste que te das un paseo allá hace 11 años en la Plaza Roja, y ves que pueden vender lo que sea los domingos los rusos y no tienen ningún problema, e incorporan varias situaciones y varios modelos incluso del imperialismo estadounidense. ¿Por qué lo pregunto? Porque ahí en la Plaza Roja te das ahí enfrente hay unas flores muy, muy bellas, y hay un mini mall donde son como si estuvieras en París, donde venden bolsas Gucci y Prada, entonces todo está ahí mezclado, porque ya estamos en un tiempo diferente, y hasta hace unos meses, pues enfrente, o sea, solo cruzabas y tenías un McDonald's. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se nos está desmoronando, o esa presión histórica sigue influenciando en el sujeto individual, en ti como persona, o en el sujeto colectivo, ya sea a través de los gobiernos, a través de las decisiones o las percepciones que tienen todos los países hispanohablantes, o no tiene ya nada que ver? Bueno, es una pregunta que requeriría casi un seminario para contestar, pero antes de contestarla te puedo decir, ya que se menciona mi próximo libro, Iberofonía y Socialismo, que lo va a editar la editorial Última Línea, que va a salir en España el 6 de octubre y en noviembre en Hispanoamérica. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos incluso se va a poder adquirir allí, en formato de papel, también digital. Entonces, acepto la invitación. Respondiendo ya a la pregunta, añadiría a los países periféricos, que siendo periféricos del corazón de Europa, que sería Francia, Alemania, el Benelux y el norte de Italia, han expandido imperios universales, civilizaciones al exterior, aparte de Inglaterra, Rusia y España, junto con Portugal, estoy totalmente de acuerdo, añadiría un cuarto, que es Turquía, que la mayor parte de su territorio está en Asia, pero sin el Imperio Otomano el Islam no se hubiera conservado como poder y como unidad civilizatoria, digamos, como esfera civilizatoria hasta la actualidad. Sí creo que habría que añadir o matizar algunas cuestiones por mi parte. Estos 4 imperios, el británico, el español, que se unió con el portugués durante unos 80 años, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el ruso y el otomano, aunque todos, de alguna manera, aunque el que más rompe es el británico por Enrique VIII, por la reforma anglicana, de alguna manera conservan elementos de raíz y núcleo civilizatorio medievales. España y Portugal se construyen de la reconquista contra el Islam. Rusia también se construye contra el Islam y contra la Horda de Oro mongola. Los británicos se construyen de otra manera, se construyen después de unas ciertas invasiones, vamos a decir, de pueblos germánicos a Inglaterra, que después de la heptarquía se van conformando como tales, y el Imperio Otomano incluso a sí mismo se ve como heredero de Roma, como la tercera Roma. Los otomanos, la sublime puerta que tenía la capital en Estambul, antes Constantinopla, antes Bizancio, se concebían a sí mismos como
La primera Roma era pagana, la segunda cristiana, la tercera musulmana. Es decir, que la idea de tercera Roma no es solo la tiene Moscú, sino que la tienen los turcos también. Incluso muchos turcos actuales. Yo diría que Erdogan entre ellos. Pero yo diría que estos 4 ejemplos, estos 4 imperios, no son imperios tradicionales medievales en sí, sino que, sobre todo después del descubrimiento de América, que cambia completamente el mundo, eso digamos que es el acontecimiento más importante de la historia, en tanto que da una nueva dimensión de lo que es el orbe. Se sabía que ya era esférica la Tierra desde la antigüedad, incluso desde la Edad Media, pero no se sabía que ahí había un nuevo mundo y que tenía que ser cartografiado, proceso de descubrimiento, proceso de justificación, esto José Ramón lo conoce bien. Pues eso cambia completamente el mundo y rompe con el mundo medieval. Rompe, pero lo continúa. Es decir, yo insisto siempre que creo que debe ser la clave para analizar estas cuestiones de filosofía de la historia. Continuidad y ruptura no son antitéticas. En diversos procesos históricos se dan los dos a la vez. Por eso, respondiendo a tu pregunta anticipadamente, nosotros seguimos causalmente determinados por los fenómenos históricos que nos han construido como sociedad política, pero al mismo tiempo hay momentos de ruptura importantes. Y aunque la Rusia de Putin continúa la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética establece una ruptura considerable con la Rusia actual, la Unión Soviética anterior e incluso con el Imperio de los Zares, pero también los continúa. La cuestión es que estos imperios, y me centro yo en mi libro particularmente en el español, no son imperios que buscan establecer un mundo tradicional al uso. Es verdad que tienen un cierto comunitarismo, un cierto incluso socialismo genérico, pero son proyectos de modernidad, realmente. Y esa modernidad es una modernidad que está marcada por 2 acontecimientos, para mí muy importantes. El primero, bueno, 3. El primero es la invención de la imprenta, que digamos que empieza a universalizar ya en el marco del crecimiento de ese periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, que es el mercantilismo, empieza a universalizar a nivel comercial, a nivel económico, el conocimiento humano, porque todo el mundo ya podía comprarse libros y ya no era necesaria una iglesia que guardara el conocimiento como antes. En segundo lugar, la caída de Constantinopla por parte de la conquista otomana, que rompe completamente los flujos tradicionales de comercio entre Europa y China, que es la otra gran civilización que tenemos en el mundo, que también daría yo creo que para otro programa, y que eso obliga a que los portugueses y los españoles y los castellanos antes, que eran los que tenían un mayor desarrollo tecnocientífico en aquel momento, se buscaran otras rutas para comerciar con China. Los portugueses lo hacen doblando el Cabo de Buena Esperanza, llegando por el Índico a la India, y los españoles se encuentran con un continente nuevo que tienen que civilizar de alguna manera. La cuestión es que estas modernidades, y particularmente la española, o hispánica, o iberófona, como la queréis llamar, pretenden construir una modernidad alternativa a la que luego triunfó realmente. La modernidad realmente existente, anglo-germánica protestante, y esta es la palabra que se nos ha olvidado mencionar en nuestro programa hoy, capitalista, que es la que se instaura después, sobre todo, de la primera revolución industrial, que es la que, con otros procesos anteriores, empieza a conformar a Inglaterra y después al Reino Unido como una gran potencia que prácticamente durante todo el siglo XIX tiene una hegemonía y un dominio incontestables. La cuestión es que el modo de producción capitalista, en términos marxistas, los modos de producción en general, todos en la historia, se han impuesto a través de esa dialéctica de clases, estados e imperios. Y han sido imperios con un rango de acción política potente los que han instaurado esos modos de producción. Es el británico, aunque todavía arrastra muchos elementos del antiguo régimen por el cesaropapismo eclesiástico que tienen y por la preponderancia que tiene la nobleza como clase social aburguesada en el mundo anglosajón, pero luego de una manera mucho más perfeccionada, más sofisticada, más compleja, Estados Unidos, los que establecen lo que Felipe Martínez Marzoa llama la estructura económica de la modernidad realmente existente, que es el modo de producción capitalista que según Marx se basa en la producción de mercancías y la conversión del mundo en un inmenso, en frase de Marx, arsenal de mercancías. El liberalismo no es el causante de esto, sino que es consecuencia ideológica de este proceso, porque el liberalismo lo que busca es justificar ideológicamente esa modernidad realmente existente que triunfó frente a la modernidad alternativa, católica, universalista, que trató de conformar el Imperio Español, que es derrotada
Primero empieza a ser derrotada realmente con la segunda independencia de Portugal, que eso obliga a que Brasil se desconecte del resto del mundo hispanoamericano, entre comillas, porque los flujos de población y comerciales seguirán siendo muy potentes, pero sobre todo en el primer tercio, o primer cuarto si se quiere, del siglo XIX, cuando el Imperio Español se balcaniza y en los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales que lo conformaban, las clases dirigentes que se vuelven dominantes, ayudadas por los británicos y también por los franceses, construyen nuevas sociedades políticas que acaban estando subordinadas política y económica, ideológicamente, al Imperio Británico, y que los convierte, los establece en una situación de 2 siglos. José Ramón Bravo conocerá el término siglo de la humillación, con el cual los chinos se refieren a sí mismos, y que es el periodo que va de la primera guerra del opio a la revolución, a la proclamación de la República Popular China de Mao Zedong, ¿no? Que es básicamente lo que los chinos no pierden su unidad territorial, pero sí son un territorio, una civilización subordinada y repartida por otros imperios coloniales que la someten. Pues el mundo hispánico lleva 2 siglos de humillación, por decirlo de alguna manera. Durante 2 siglos, el XIX y sobre todo y el XX, las naciones hispanoamericanas se han convertido en naciones subordinadas que a nivel comercial en las cadenas globales de valor se dedican al extractivismo, al monocultivo de materias primas, y que en el momento en que han tratado de salirse de ese modelo, por ejemplo, mediante la sustitución de importaciones o un cierto proteccionismo económico que tampoco tenía por qué ser revolucionario y socialista, pues el mundo capitalista anglo-germánico protestante se lo ha tratado de impedir. Primero los británicos, y a medida que ellos han perdido poder por el poder estadounidense, por Estados Unidos. Una combinación de doctrina Monroe con destino manifiesto. La cuestión es que lo que derrota al Imperio Español, particularmente, es lo que derrota esa modernidad alternativa que trata de construirse ajena al proceso de acumulación originaria que hacen los países protestantes e Inglaterra particularmente, y que el Imperio Español trata de impedir durante 3 siglos. Lo que le derrota es el modo de producción capitalista que instaura el Imperio Británico, prácticamente a escala global, y que luego sigue Estados Unidos y que perfecciona, que implanta a una escala mucho más global. Lo que ocurre ahora, en el siglo XXI, es que hay 2 sociedades políticas civilizatorias, imperiales, que son la Rusia de Putin y la República Popular China, cada una desde parámetros distintos, pero que también tienen puntos de conexión cultural, ideológica, y que tratan de oponerse precisamente a esa estructura económica moderna que triunfó impuesta por los imperios anglosajones sucesivamente, que es la estructura económica capitalista. Y la tratan de contrarrestar y oponer en un momento en que ahora Estados Unidos está, digamos, en un comienzo, vamos a decir, de progresiva descomposición de su hegemonía. Que veremos la inercia de ese imperio cuánto dura, porque no lo sabemos todavía. La cuestión es, ¿qué pueden hacer los países hispánicos y qué pueden hacer y en los hispánicos incluye a los lusoparlantes, no solo de América, sino de África, de Asia y de Oceanía, y también a los hispanoparlantes de África, de Asia y de Oceanía, que los hay? ¿Qué pueden hacer ante esa ventana de oportunidad que se abre por la progresiva descomposición del capitalismo anglo-germánico protestante? Pues solo cabrían, digamos, 3 opciones a mi juicio. Una, quedarse como están, que en el fondo no resuelve nada, y más cuando China y Rusia pues están creciendo, los BRICS se están convirtiendo en un gran bloque comercial y hegemónico enorme. Además de Brasil, Argentina ha pedido entrar en los BRICS recientemente, a lo que hay que sumar Irán, con lo cual tendremos los BRICS-SAM. Descomponerse aún más, caer en el nihilismo, digamos, pues abrazar las ideas indigenistas, abrazar incluso el anarcocapitalismo de Javier Milei o del gobernador de la provincia de Mendoza en Argentina, que decía que habría que crear un estado mendocino medio anarcocapitalista que sería mucho más próspero que la propia Argentina, o tratar de construir en base a la herencia histórica de ese mundo en parte tradicional, como dijo José Ramón, pero también ese mundo moderno alternativo que se trató de construir entre el siglo XV y el siglo XVIII y XIX y que fue derrotado, no fracasado, sino derrotado, pero construirse con nuevas formas, pero sin negar lo bueno de aquel mundo pasado que se trató de construir. Yo creo que los rusos y los chinos, cada uno a su manera,
sí han logrado llegar a una síntesis importante de proyecto nuevo civilizatorio sin renegar del pasado. De ahí que, por ejemplo, los maoístas, la izquierda asiática, han logrado sintetizar muy bien el marxismo con la tradición confuciana. Y eso lo empezó haciendo Mao Zedong y sobre todo ahora Xi Jinping, ¿no? Y los rusos, pues, veremos a ver cómo evoluciona. Lo que yo tengo claro es que esa ventana de oportunidad que se abre ahora y que quizás dure hasta mediados o un poco finales de este siglo, debe ser por lo menos teorizada a nivel político. Quizás José Ramón a su manera lo ha hecho en el libro, yo en el mío lo hago a la mía, en tanto que se tenga que presentar que solo es posible la reunificación de este mundo que fue derrotado cuando se unifique de una manera postcapitalista. Postcapitalista en el sentido de post-hegemónica de la hegemonía anglo-germánica protestante que instauraron estos dos imperios de manera sucesiva. Y en el momento en que eso se tenga en cuenta, pues creo que los efectos de impacto universal, como no puede ser de otra manera, por las dimensiones de este mundo, que se querría reconstruir con nuevas formas, el impacto de esa nueva reconstrucción sería evidentemente universal por las dimensiones demográficas, políticas, culturales y geopolíticas del mismo. Entonces yo creo que en la exposición que ha hecho José Ramón es acertada. Lo único que yo añadiría, la cuestión de Turquía, simplemente porque tiene que estar ahí presente el mundo islámico, porque es enorme también, son 1.400 millones, 1.500 millones de musulmanes. Y luego la cuestión de que el liberalismo es una ideología que justifica a esa estructura económica moderna que se instaura imperialmente en todo el mundo y que se llama capitalismo. Porque el capitalismo es la estructura económica moderna de los imperios anglosajones. La cuestión es, ¿puede el mundo iberófono hispánico reconectarse con su tradición comunitaria católica, pero adaptándola a un mundo distinto en el cual se conformó, en el cual la Edad Media ya pasó, esa modernidad alternativa fracasó por esa otra modernidad y que estamos en un mundo ya tecnocientífico distinto? Ese yo creo que es el gran reto. Ese yo creo que es el gran reto a tomar en cuenta. Porque la tecnociencia cambia completamente todo y porque la geopolítica actual es distinta en gran medida a la del siglo XV o del siglo XVI. Gracias, Santiago. Tocaste un punto, creo que medular, me imagino que sí te diste cuenta, y yo te pregunto porque quizá para algunos en ese punto se instaura el capitalismo, o más bien es la semilla, y no precisamente se debió a los británicos. A ver, ¿de qué estoy hablando? La pregunta sería para ti, Santiago, antes de ir con José Ramón, y que a lo mejor José Ramón también lo debería, si no es que lo toca en el libro. Es muy importante, ¿cómo concilias la protesta de los intelectuales, incluso académicos, digamos, de izquierda en América, que te dirían, Santiago, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál descubrimiento de América? Descubrimiento para aquel mundo, pero en este mundo ni querían descubrir nada, ni estábamos descubiertos o no. O sea, hay y esto es muy polémico, no sé, me imagino toda una sección académica incluso protestándote o reclamándote, Santiago, decir no hay descubrimiento. Precisamente por la idea de descubrimiento se planta después una idea arrasante, capitalista, de depredar y de llevarse, o de depredar, no llevarse, pero sí imponerse. Y ahí viene toda la teología de la que nos está hablando José Ramón. ¿Cómo conciliamos eso, que es muy importante, sobre todo con los movimientos progresistas que estamos viendo en estas últimas 2 décadas, que han crecido mucho en toda América, en todo el continente americano, desde el derribo de la estatua de Colón en Estados Unidos hasta la Patagonia, Santiago? Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita,
para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!